Ser Podcast. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Los unicornios no existen, no pueden desaparecer. Con esta canción tan linda de Los Charros, la de los unicornios, saludamos a Magalí Echevarne. Bienvenida a La Hora Extra. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Encantados estamos de recibirte. Magalí nació en Buenos Aires en 1983, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, es editora, es escritora. Enhorabuena por hacerte con el Premio Rivera del Duero de narrativa breve por La vida por delante, con páginas de espuma. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Bueno, fue una sorpresa total cuando me avisaron primero que era finalista. Yo digo, es un poco una frase hecha, pero ya era un premio ser finalista, sobre todo por esa pequeña lista que llegamos ahí a la final, que eran 4 autoras, además de yo, increíbles que admiro. Y bueno, después que en realidad ya no esperaba más que eso. Cuando me llamaron para decirme que había ganado, no lo podía creer realmente. Juan me dijo, te voy a pasar con alguien que te va a dar una noticia, y ahí entendí que era una noticia buena, si no, no podía ser tanto preámbulo. Récord de participación en este certamen, más de 1000 personas han mandado sus manuscritos. En tu libro leo esta frase: hay demasiada información en el mundo como para no dudar de un hombre. Así que como editora te pregunto si hay demasiados manuscritos, demasiados libros y publicaciones, no damos abasto en el mundo, las editoriales, los lectores, los prescriptores culturales, periodistas, si no podemos dudar de que un jurado se haya leído 1000 manuscritos. Siempre los editores, yo trabajo como editora, manuscritos llegan muchos, es verdad lo que decís, y se escribe mucho. En Argentina, por ejemplo, hay algo así como mucha cantidad de talleres literarios, entonces en general después de 2 años de hacer un taller, todo el mundo tiene una novela o un libro de cuentos y eso quiere ser publicado. Contamos con lectores, que son figuras externas a los editores, que calculo que es lo que debe haber pasado acá, que operan de prejurado, ¿no? Y como hacen un filtro al principio. Yo incluso como editora trabajo con mis lectores externos, que son personas en quienes confío. Y que a veces leen antes que yo o a veces a la par, ¿no? Y que también me acompañan cuando hay que decidir algo, en mi caso, por ejemplo. Cuando me gusta algo que leo, me interesa que haya una lectura más, como para a veces estar segura de que no me estoy obnubilando, ¿no? Como que no solamente algo personal, pero bueno, son muy útiles, ¿no? Esas figuras de ayudantes de lectura. ¿Cómo ha sido este salto de la edición a la publicación? Pues yo siempre escribí, en realidad escribí antes de trabajar como editora, escribo desde chica y escribía en la universidad cuando empecé a estudiar, estaban como de moda los blogs, ¿no? Teníamos como esas cosas así con amigos para escribir, y empecé a trabajar en Penguin Random House en el 2014, entré a trabajar, llevo 10 años trabajando ahí, de hecho estoy pudiéndome tomar este mes para presentar el libro acá en España porque cumplía 10 años y tenía un mes sabático, así que en realidad lo que ocupa la mayor parte de mi día y de mi vida es mi trabajo. La escritura queda lamentablemente relegada a los horarios en los que no estoy trabajando, la noche y el fin de semana y cuando se puede. ¿Qué sabes vos de revolucionarios, Leo? ¿Dónde está la revolución hoy en la literatura, dirías? Qué difícil. Supongo que, a ver, hay algo que está pasando, me parece, y sobre todo pensando en las autoras y autores que más están leyendo y que más viajan, están haciendo algo con la realidad, ¿no? Que es muchas veces como mover apenitas la perilla del volumen para mostrar el lugar, a veces el espacio cruel en el que vivimos, las cosas extrañas que nos rodean y con las que habitamos desde siempre, y que en general son muy violentas y muy oscuras, ¿no? Me parece que desde ahí yo creo que se está dando como una suerte, no sé si de revolución, pero sí está pasando algo con la escritura de género, por ejemplo, que es muy novedosa, en términos de que no es mucho más que mostrar la realidad, diría como con luces, ¿no? Con mirarlo con lupa y nada más. En realidad, en general, la realidad es muy cruel.
Además de la inteligencia y el humor con el que escribes, el jurado destacó tu oído. Te quería preguntar si para escribir bien hay que saber escuchar. En el último de los relatos, Ana no escucha a Ramiro por la música en sus auriculares. Hemos dejado de escucharnos porque vamos todos pegados a una pantalla y con suerte con auriculares. Sí, es difícil escucharse, es cierto. Y pasa en la vida cotidiana, ¿no? Que alguien te dice, no me escuchaste para nada. Eso es algo que mi novio me dice todo el tiempo, no me escuchaste lo que te dije. Y es cierto, muchas veces no nos escuchamos. Yo creo que a mí me gusta escuchar porque me gusta robarme cosas. Entonces me escucho palabras que me gusta. Por ejemplo, ahora en Sevilla al cafecito le decían cafelito. Eso me pareció hermoso, ¿no? Como que digo, esas perlitas que van apareciendo como en el lenguaje, es muy difícil no conmoverse cuando te gustan. Calculo que a alguien que pinta un cielo le parece algo para sentarse a mirarlo 15 minutos, y a alguien que escribe, hay algo en el lenguaje que siempre es muy seductor. Ir a, en este caso, ¿no? Como para mí viajar y ver cómo hablan y las cosas como las dicen, cómo se refieren a las cosas, como los tonos. Eso es como, para mí, como una fuente medio inagotable de material para la escritura. La vida por delante son 4 relatos atravesados por personajes y elementos comunes, aunque se pueden leer de forma independiente. Varios temas como hilo conductor, leo: la madre, la muerte, el trabajo y el amor. ¿A esto se reduce nuestra vida? Al menos las de estos personajes, sí. A mí me había parecido que estos eran los temas que aparecían en todos los relatos, como cada uno con más preponderancia en cada relato, pero todos de una manera viajando subterráneamente. Y cuando presenté el manuscrito, de hecho lo titulé así. Un poco tenía un tono solemne el título, pero me divertía porque me parecía que hacía como un contraste con los cuentos que creo que no son tan solemnes. Incluso aparecen como unos desvíos medio tragicómicos. Entonces ese contraste me divertía. Pero sí me di cuenta de que eran temas que a mí me obsesionan, ¿no? En general, como la muerte, el trabajo, la memoria, como el pasado, como una cosa que va creciendo mientras más vivís y se vuelve cada vez más grande, a veces más monstruoso, cada vez te acecha más. Y en general yo pienso que más que atrás casi siempre lo tenés medio adelante, ¿no? Hay humor, no es nada de solemne, hay humor en todo el libro, hasta para tratar temas serios como el de la muerte o incluso el suicidio. Estamos acabando con los eufemismos para no decir muerte, y hay que saber reírse de todo y de la muerte lo primero. Bueno, había leído antes de escribir esto por unas cosas que estaba preparando para la universidad, la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag, en las que justamente habla de eso, ¿no? Como muchas veces la incapacidad de nombrar la enfermedad como si fuese una maldición. Yo creo que en general, por ejemplo, con el cáncer, al menos en Argentina, cuesta muchísimo decir cáncer, decir la palabra, que no espante, y por ejemplo para hablar de cáncer de mama, ese tipo de cosas, costó como un montón, cuesta como campañas, ¿no? de concientización, pero es como si la palabra se evitase. Hace tus controles, pero se evita muchas veces la palabra. Y eso, bueno, aparece un poco como exagerado, ¿no? En este primer relato en el que la niña, como está un poco fanatizada con las palabras, le atrae esa palabra y la usa, pero a los adultos les espanta, ¿no? La vida por delante, el título que no corresponde con ninguno de los relatos, tengo entendido que es por una frase que te decía tu madre: tranquila, tienes toda la vida por delante. Pero claro, lo decías antes, la vida es oscura y sin un final claro, Leo. La vida por delante también es inquietante, y más en estos días. ¿Cómo te ayuda la escritura frente a la incertidumbre, o es la escritura una puerta de escape a la resignación? Estás citando muy bien el libro. Es una puerta de escape a la resignación. Sí, yo creo que la escritura, estos días que vengo hablando del libro, ¿no? Que uno se vuelve como un explicador de lo que hizo, y yo digo que inventás otra ficción, porque esto que estoy haciendo ahora, cuando escribía, no estaba en mi cabeza, la verdad. Es un poco más a tientas para mí el proceso, y vas hacia un lugar que no está del todo claro. Pero sí me doy cuenta de que tiene algo la escritura para mí de venganza. De venganza en todos los sentidos, en el bueno y en el mal sentido, como de vengarme de la vida, ¿no? Del dolor. Y estos personajes, la verdad que las pasan mal, ¿no? Como están sufriendo, y el dolor los tiene ahí como rajuñados y atorados en un tiempo, a veces casi siempre en el pasado. Hay muchas cosas que me hacen doler, y muchas veces la escritura es una manera de ir contra eso, incluso aunque lo trate con humor, ¿no? Entre comillas, porque es una manera un poco de faltarle el respeto a lo que te duele, y quizás intentar suavizarlo, que es lo que hacemos, ¿no? Para reírnos de algo, un poco de crueldad se necesita, si no
bueno, no sé si es tan gracioso. El primero de los relatos, Piedras que usan las mujeres, empiezan así. Ellas decían que estaba de moda, que salir con mujeres mucho más jóvenes era lo que ellos hacían para reciclarse. Aunque si uno mira atrás, al fondo total de la historia, se podría decir que el mundo empezó así. Unos hombres raptan a unas niñas y las hacen suyas y después viene el resto. Todas esas guerras lloronas. Te quería preguntar si el conflicto es lo único perenne, si no se pueden ganar esas guerras lloronas, si seguimos atrapados en el fondo de la historia, una historia de violencia machista. Yo creo que sí, el conflicto sigue existiendo, la violencia sigue existiendo, y estas mujeres que aparecen ahí como que están un poco odiosas, ¿no? Porque se ven envejecer. Eso es algo que a mí me genera mucha rabia, como en general esta idea de que la vejez de las mujeres es una humillación, es algo vergonzoso. La mujer vieja desnuda es obscena. El cuerpo de una mujer vieja desnuda es algo horrible, ¿no? Como casi siempre, incluso en las películas, todas las representaciones que tenemos de la vejez de las mujeres es horrorosa, y no creo que sea algo que se hace con la vejez que pase con la vejez del hombre, ¿no? Hay un ensayo espectacular de Susan Sontag, van 2 veces que la cito, que es los 2 cánones de la belleza, y ella dice eso como, un día el hombre llega viejo. Tiene canas y le quedan muy bien, y qué bien que le queda ahora este semblante, etcétera. Y la mujer rápidamente empieza a envejecer, que es diferente a hacerse vieja un día. Rápidamente empiezas a ver tu metamorfosis. Y eso, estas mujeres lo viven con mucho patetismo, ¿no? Como que están ahí odiosas, un poco resentidas. Y también como compasivas estas chicas que entran, ¿no? Como no las quieren odiar ni las quieren destruir. En definitiva saben que van a entrar a la fila están en cola, digamos, ¿no? Las tienen en borradores, tienen esos dramas por delante. Eso me parece que es una violencia contra la mujer constante, muy sutil, muy aceptada, incluso aceptadas por nosotras, que aceptamos ponernos agujas en la cara todo el tiempo para frenar el tiempo, y de eso como no se habla, ¿no? Incluso las muchísimas mujeres hiperrepresentantes del feminismo y de voces que importan, incluso en eso parecieran como sometidas, ¿no? En no envejecer. Ser siempre una niña. Eso a mí me parece un espanto. Cualquier mujer está entrenada para descuartizarse, efectivamente. Era la segunda parte de la pregunta. Mujeres a los 40 como Shakira, mujeres a los 50 como Jennifer López, mujeres a los 60 como Madonna, a las que se las tacha ya de ancianas, incluso retírate, ha pasado tu momento, y son sustituidas por las Luli. Sí, y las que estás nombrando son justo como una suerte de milagro, de unicornio, ¿no? Como sí, digo, ¿quién total. Es Shakira? ¿Dónde salió? ¿Es otro planeta? O Madonna. En general, eso es lo que pasa, ¿no? Como hay 5 mujeres, hay 15 mujeres que en general pertenecen al mundo del arte y son actrices, ¿no? Cantantes, que se convierten en un ícono imposible de alcanzar, ¿no? Un estereotipo de belleza que es un imposible total, es una batalla perdida desde el inicio. Entonces eso me parece como muy violento, como la idea de que hay que llegar a los 60 como Madonna, si no, sos una vieja decrépita. Y además de esto del edadismo que afecta más a las mujeres, luego está también lo de las modas pasajeras, ¿no? Parece que vivimos en unos tiempos completamente acelerados, donde todo es fugaz, donde todo es liviano. Sí, un poco sí. Bueno, ahí como en el último relato un poco este personaje se pregunta, ¿no? Como por la juventud de este tiempo, ¿cuál es? A mí me será porque soy ya una señora, entonces también me da curiosidad como ver el mundo de los jóvenes y cuáles son sus intereses. Me gusta estar con gente más joven y ver que hablas en mi casa, por ejemplo, en Buenos Aires abrieron un café, unos chicos muy chicos, tienen 23 años, y a mí me sorprende muchísimo porque a los 23 años yo quería estar en la calle yendo a recitales, no quería estar en un café. Eso me genera como mucha asombro de las nuevas generaciones que nacieron medio viejos en algún lugar. Veo que esto va fluyendo bien. Eres una señora que ha superado ya los 40 años. Empezaste escribiendo en blogs, que habrá algún joven que dirá ¿qué es eso? ¿Qué será? Te quería preguntar si hay nostalgia de esa adolescencia sin talento, pero que al menos pasamos en la calle. Sí, hay nostalgia. Yo recuerdo mucho la adolescencia con nostalgia. No sé si no quisiera volver para nada, porque sufrí muchísimo,
pero sí me parece que había algo, bueno, el tiempo de la infancia y el de la adolescencia es un tiempo espectacular para mí, y aunque la pases un poco mal, ¿no? Pero hay algo que queda muy grabado, el primer amor, las primeras vacaciones, tus amigos, todo lo que se lleva a eso, la noche, no sé, calculo que acá en Madrid debe haber sido como en Buenos Aires, pero la noche era muy rica, yo no sé cómo es la noche ahora, pero lo veo todo muchísimo más mediatizado. Total. Y transmitido, y hacer las cosas para mostrarlas. Yo creo que no hacíamos las cosas para mostrarlas, las hacíamos porque nos divertía, y lo que no nos divertía no lo hacíamos, ¿no? Pero nunca se me hubiera ocurrido ir a un lugar para sacarme la foto. Eso es extraño, al menos a mí me llama la atención. La vida es eso que pasa mientras uno está haciendo otros planes, cantaban los Beatles. El cansancio, exclama un personaje del primer relato, casi siempre desesperados, se titula el último. ¿Es la gran pandemia de nuestro tiempo? Ese cansancio, esa desesperación, esa frustración. Sí, y el estrés, ¿no? Algo que también percibo un poco como... Hoy estoy hablando con una señora que habla de los jóvenes, es rarísimo esto. Pero algo, por ejemplo, acá lo percibo un poco más que en Argentina todavía. Yo creo que porque en Argentina estamos acostumbrados a que todo sea muy complicado, muy difícil, a que quizás venimos a grabar un programa o a hacer un programa de radio y no anda justo los micrófonos y hay que hacerlo igual, y se hace, no sé cómo, pero se hace. Y sí noto como mucha incapacidad para la frustración, como algo no sale como esperaban, o las cosas no están dadas, y como mucha parálisis frente a eso. Entonces, más que cansancio, sí, como un estrés, ¿no? Que también me parece que nos lo dejó la pandemia, que hizo un poco, al menos en Argentina hizo bastantes estragos en la psiquis. Aquí también, sí. Del estrés y de esa frustración enquistada a la rabia y el odio. Hace un par de semanas nos visitaba Nacho Duato, un bailarín y coreógrafo español. Nos decía que solo importa el amor, que lo demás es liviandad. Leo en un relato: a la gente le gusta leer que el amor salva, al menos es una buena frase. En otro: la ternura es cara, pero es lo único que puede salvarte, no es el amor. El amor sin ternura te deja sola, es un presente que alguien te envía a la distancia. ¿Qué poder tiene hoy la poesía? Tú que has escrito mucha poesía, la belleza, el amor, en estos tiempos tan polarizados de odio. ¿Puede salvarnos el amor o es solo una buena frase para consolarnos? Sí, el amor, pero la ternura. Me parece que de verdad es la ternura. Esto que decías antes quizás de la revolución, yo creo que una revolución que nos puede llegar a salvar a todos es la ternura. Hay algo de sí, me conmuevo, sí, te voy a ayudar, pero no hay ternura, no hay una mirada del otro real. Hay algo como más utilitario, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, que hay una suerte ahora de gobierno que su propaganda es la crueldad, la ternura es como algo que brilla por su ausencia totalmente. La ternura entendida como esto, como mirar al otro desde un lugar compasivo, comprensivo y con un interés real. Y aunque no haya un interés real, por lo menos con la capacidad de prestar atención y ponerte en el lugar del otro. Eso es revolucionario para mí, que en Argentina por lo menos lo va a tener que ser, porque no hay salida sino para el nivel de crueldad con el que vivimos y con el que además se hace propaganda, ¿no? ¿Te preocupa? Era una de las últimas preguntas, pero ¿te preocupa la situación de la cultura en Argentina y que, según las encuestas, al menos la mitad o casi la mitad de la población defiende la crueldad? Sí, de la cultura y del país. O sea, en general lo que está pasando es que hay mucha pobreza. El otro día vi una noticia acá, que cuando estaba en un diario de Argentina, que decía que la pobreza aumentó el 11%. Entonces es muy difícil pensar en la cultura cuando... Yo lo entiendo también, ¿no? Como digo, la gente que lo votó estaba desesperada. Y bueno, lleva muy poco tiempo en el gobierno, eso es cierto, lleva solo 6 meses. A mí nos parece como una vida por momentos con todo lo que pasa, no sé, a mí me queda claro como cuál es el límite muchas veces, pero yo creo que todo es preocupante. Más preocupante es que que tengan comida para repartir en comedores y no la repartan y la dejen guardada como la dejaron en unos depósitos y se venció por inoperancia. Supuestamente un gobierno que viene a desarmar la casta y su burocracia, como es extraño. A veces no escuchamos, lo comentábamos antes, pero a veces también callamos. Lo que Julia nunca le contó a Leslie es su intento de suicidio. Leo, por ejemplo, el suicidio y los silencios están muy presentes en esta obra también. ¿Qué importancia tiene lo que no se cuenta, lo que no se dice? ¿Nos define más lo que callamos que lo que decimos? Bueno, nos define bastante porque creo que estos personajes aparecen, ¿no? Aunque no lo digan,
aunque lo oculten o eviten contárselo al otro, está en la memoria y vuelve como una cosa, como un lugar obsesivo, ¿no? Como una suerte de fuerza imantada que lleva hacia atrás a los personajes. Y en general este pasado aparece siempre en todos los relatos como un contrapunto y como un tiempo paralelo que avanza a la par, ¿no? Como de la línea narrativa, que casi siempre es en el presente. Pero es muy importante lo no dicho porque un poco ahí estos personajes yo creo que se explican. ¿El mundo es y seguirá siendo de los jefes capaces de no escuchar las alarmas y estrellar el buque contra el hielo, o de viajar apiñados en un huevo de cristal hasta el fondo del océano para ver si explota? Sí, va a seguir siendo de los hombres por mucho tiempo. No sé, yo creo que sí, que faltan muchísimos años. No sé ni siquiera si nuestros nietos van a ver algo parecido a la igualdad. Pero cada vez lo pienso más, y cada vez que el feminismo da un paso para adelante me doy cuenta de que retrocedemos 13 para otro lado, porque la contraofensiva es peor. Bueno, en Argentina lo estamos viendo literalmente. Conseguimos el derecho al aborto y este gobierno lo quiere poner en discusión de nuevo. Entonces, como creo que es esta frase, ¿no? Como nunca nada está ganado en el feminismo para las mujeres, y sí, son los dueños del mundo y lo van a seguir siendo. No se tienen que preocupar tanto. Eso es verdad. No se descuiden, vamos a conseguirlo. ¿Qué te aporta el relato corto frente a la novela, por ejemplo? A mí me gusta mucho leer cuentos, o sea, en general las escritoras y los escritores que más me gustan son cuentistas, y yo digo que hay algo como en la amargura de la brevedad, de algo que te gusta pero que sabes que va a terminar rápido, es muy potente, ¿no? Como me funciona, incluso hasta, creo que es algo que la novela a veces toma del relato, ¿no? Esa potencia, esa capacidad de un poco decir mucho, o que pasen muchas cosas, porque en general son personajes que no es que acompañas durante 300 páginas, sino que son solo, como acá, muy poquitas, 15, 20 páginas. Y sin embargo, en los cuentos que a mí me gusta leer, son personajes que me acuerdo, ¿no? Que me los acuerdo para siempre. Y se quedan en mi cabeza como si fuese una película que vi. Y de verdad que a veces son, no sé, los cuentos de Carven tienen 5 páginas, como mucho. Y sin embargo, me los acuerdo como novelas. ¿Y por qué es el cuento el género más vivo en Argentina? ¿O esto es un cliché, una etiqueta? ¿Y cómo han evolucionado con el paso del tiempo los cuentistas en Argentina? Sí, o sea, es como dice Fresán, el género rey. Nuestras eminencias en la escritura, nuestros grandes escritores argentinos fueron cuentistas, ¿no? Borges, Cortázar. Pero en Latinoamérica hay una tradición muy fuerte, creo que, del cuento. Y yo digo, bueno, en general, cualquiera que se hace lector en la infancia y en la adolescencia en Latinoamérica, empezás leyendo cuentos en general. En el colegio yo leía a Horacio Quiroga, que es un escritor, es uruguayo. Yo mucho tiempo pensé que era argentino, porque vivía en una provincia de Argentina, Misiones, que es donde transcurre el segundo cuento, por eso lo leen. En un momento aparece un libro de él, y uno empieza leyendo cuentos, y a mí me parece que es como un género tan seductor, que yo creo que es porque es difícil negarse a que alguien te cuente un cuento. Es un género muy próspero, y creo, y además, bueno, pasa esto, ¿no? Como tenemos esa relación con el cuento que quizás percibo que es diferente acá parece como algo así como la idea del cuento como un género de iniciación o más de ensayo para un día escribir la novela. Eso puede ser que pase quizás en la industria editorial, a veces cierta lectura sí, pero en general en Argentina hay como otra relación con el relato breve, no tan como de género menor, como un género diferente a la novela, pero nunca como un ensayo o el borrador para un día escribir la novela. Come away with me in the night. 2 preguntas breves para terminar. Los personajes te piden acción y tú solo cumples órdenes, como leo en Un amor como el nuestro. ¿Cómo vas construyendo estos relatos y estos personajes? No, eso es un poco como una suerte de cosa que siempre me llama la atención de los escritores, que dicen como, no, estoy ahí con el personaje luchando porque me pide. Yo digo, esto es una esquizofrenia, o sea, no es escritura. Pero es cierto que escribiendo esto me pasó, sí, que por ejemplo con el personaje de Julia, de inventarme este personaje, ¿no? Crear esta correctora y darme cuenta de que la estaba definiendo como un poco amargada o triste.
y no darme cuenta de verdad qué era lo que le pasaba. Y ahí sí, como que caí en este lugar que yo odiaba, que me burlaba siempre del lugar común del escritor diciendo, no, estoy ya viviendo el personaje que me pide hacer ahora. Y me pasó que el personaje me hacía preguntas a mí, ¿no? En el sentido de que yo decía, ¿qué le pasa a ella? O sea, ¿qué es lo que le pasó que hace que esté así? ¿Qué la demoró en el dolor que hoy se comporta de esta manera y además los demás la perciben como un poco la amargada de la oficina, ¿no? Como una persona un poco gris que está en las sombras? Eso lo fui descubriendo en la escritura y en general no creo que los personajes me pidan porque los tengo, creo, bajo control, porque soy una controladora y en la escritura lo puedo aprovechar, pero sí vas descubriendo cosas mientras escribís. Porque justamente no todo está bajo control. Y lo más divertido es eso, que no esté bajo control. ¿Nunca escribiste algo autobiográfico? Última pregunta ya. Que Sí, leo en el libro. he escrito autobiográfico y de hecho acá no hay cosas literalmente autobiográficas, pero hay muchas cosas que son muy parecidas a algunas cosas que viví, que me pasaron, que conocí, que a veces uno encuentra la manera de convertir eso y ponérselo a un personaje, ¿no? Hay cosas que me pasaron a mí que yo se las puse a personajes y al revés, cosas que quizás ni siquiera viví, pero sí me imaginé y me las imaginé con tanta nitidez que las empecé a sentir y por lo tanto las pude escribir. Que la imaginación sirve mucho ahí, ¿no? También para compensar lo que uno no va a vivir. Magalí Echevarne, uno cree que avanza, pero la mayor parte del tiempo nos estamos corriendo la cola. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias a vos. Come away.